de verdad, mi más grande agradecimiento. Veo muchas caras despedidas que hoy vuelven a compartir, estén interesados por este ciclo de conferencias del deporte adaptado. Muchas gracias, bienvenido. Para mí, de verdad, es un gran honor presentar a un personaje como el que nos va a exponer hoy y a sus invitados en esta ocasión, que son los que posteriormente también nos van a nutrir de conocimiento y acercarnos a lo que es el deporte adaptado y al alto rendimiento. Voy a presentar al doctor Juan Alvarado, quien tiene un doctorado en Ciencias por la UNAM con mención honorífica, maestría en Ciencias por la UNAM con mención honorífica, licenciatura en Psicología de la UNAM con mención honorífica y medalla al mérito universitario Gabino Barrera. Miembro de American Psychology. Perdón por el inglés. Con más de 20 años de experiencia en el deporte, 14 años de experiencia en el deporte adaptado, autor del modelo Infoacción, autor del libro Modelo Infoacción, ha participado en publicaciones de la UNAM, en Purrua y en Dictus Publishing Unión Europea. Es profesor invitado de la asignatura de Psicología Deportiva en la especialidad de la Actividad Física y Deportiva en Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Le damos la bienvenida y un fuerte aplauso. Sin embargo, permítanme aprovechar a sus invitados, presentar a sus invitados, que ahorita nos acompaña el profesor Fernando Vélez, estoy cambiando el nombre, entrenador nacional en la especialidad de natación, con 40 medallas ganadas en Juegos Paralímpicos y Premio Nacional del Deporte. Aunque esto suena fácil, no es nada fácil, y ya un paréntesis, va a ser nuestro invitado de la siguiente semana, entonces ya se imaginarán lo que nos espera. Bienvenido, profesor. Gracias, buenos días. Pues también tengo el honor y el gusto, de verdad para mí es muy satisfactorio tener a dos atletas paralímpicos, gigantes por lo que hacen, grandiosos y extraordinarios, a Raúl Gutiérrez Bermúdez, Juan José Gutiérrez Bermúdez, que son atletas seleccionados para Juegos Panamericanos de Perú 2019 y ya rumbo a Tokio 2020. Nuestro principal objetivo es compartir conceptos, compartir conocimientos. No somos mejores que nadie, tampoco somos peores que nadie, y creemos que la transmisión del conocimiento es algo que tiene que ser de forma constante y de forma sistemática. Eso es lo que hacen los países de primer mundo, y felicito por esta labor y gracias por estar aquí. Y también gracias al profesor Fernando Gutiérrez Vélez, que lo tuve que sacar del entrenamiento, por eso está así con cara como de enojado. No, los niños están enojados. No, le dije, ¿saben qué? Es que es indispensable que estemos presentes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, lo teórico, lo verbal, si no está la parte práctica, queda un poco a deber. Gracias por su asistencia y pues vamos a entrar en materia. El tema de la ponencia, de la conferencia, se llama Grupo Colegiado. Pero antes de entrar de lleno a lo que es la descripción de grupo colegiado, quiero compartir con ustedes cómo se llega a este concepto, cómo se va construyendo poco a poco, y esto es algo que desde la creación de los nuevos conocimientos, todos los que estamos aquí tenemos el derecho y tal vez la obligación de repensar nuestra práctica diaria, de repensar nuestra praxis, de repensar los conceptos que tenemos y sobre todo lo que estamos logrando. Dedíquense a lo que se dediquen. Hay muchos entrenadores, hay atletas, hay interesados en el deporte adaptado, y esto surge precisamente por estas nuevas formas de crear conocimiento. El objetivo al principio no era encontrar este concepto de grupo colegiado, sino sencillamente fue aplicar
obviamente las enseñanzas que aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México se les está dando a toda la comunidad universitaria, que es extraordinario, en cuanto a que en ocasiones, ¿quién se acuerda de los cassettes? ¿Quién tiene menos de 20 años? ¿Ustedes han usado algún cassette, caballeros? No, ¿verdad? ¿Quién se acuerda del Walkman? ¿Quién nunca usó un Walkman? Nunca lo usó. ¿Ustedes ya sí usaron Walkman? Entonces, ¿por qué no levantan la mano? ¿Ustedes usaron Walkman? ¿Ustedes dos? ¿Sí usaron Walkman? Ah, están más grandes, están más grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos una tecnología, cuando tenemos un conocimiento, por alguna razón que no quiero ahondar en ella, la consideramos como el conocimiento dado, como que así son las cosas. Cuando llegó un momento en el cual se presenta el CD contra el cassette, obviamente hubo una resistencia de los productores de cassette. ¿Qué hubiera pasado si ahí llega una persona y nos dice, hay un sistema que se llama Spotify que puedes utilizar en tu iPhone 10? Con las estructuras mentales y la forma de ver el mundo de los usuarios del cassette, ¿qué se hubieran imaginado? O sea, las estructuras mentales de ese momento eran totalmente incompatibles con la tecnología Spotify, con la tecnología iPhone. O sea, se pudieron haber imaginado, si le dijéramos, ¿sabes qué pasa? Puedes tener aproximadamente 10,000 canciones o infinidad de canciones. Tal vez alguien con ese concepto se hubiera imaginado un ser caminando con 30,000 cassettes, ¿no? ¿Por qué? Porque las estructuras mentales de ese momento eran incompatibles con la nueva tecnología que a nosotros actualmente nos parece como algo natural. Así, ¿quién no ha viajado en un Uber? ¿Tú nunca has viajado en un Uber? Los que han viajado en un Uber y comparan el taxi, ¿hay diferencia de viajar en Uber y en taxi? Radical. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad, inclusive por cuestiones de precio. ¿Quién no ha visto Netflix? Pocos. Esta nueva forma de viajar de esta tecnología que se llama Airbnb, donde puedes rentar las casas, son conocimientos disruptivos que van contra lo establecido. Son conocimientos que van contra algo que parecía algo incambiable. Es decir, el fenómeno sigue siendo el mismo, pero lo que ha cambiado es la forma con la cual interactuamos con el fenómeno. Entonces, lo primero que yo quisiera transmitirles y compartirles es, tenemos que atrevernos a someter a pruebas de vigencia nuestras creencias. Tenemos que someter nuestras creencias para que nuestras creencias, lo que pensamos, no se vuelva un tirano de nuestra acción, porque si no, de lo contrario, nuestras ideas dominan nuestra práctica. ¿Y cuál es el problema con todo esto? El problema es que pudiendo generar productos mucho mejores, nos quedamos generando productos deficientes, productos que pueden ser mejorables. Para que esta plática suceda, tuvieron que pasar muchísimos años. Y tengo que reconocer que con 20 años de experiencia he tenido interacción con muchísimos entrenadores de fútbol, con entrenadores de N cantidad de deportes. Cuando llegué al deporte adaptado en el año del 2004, conocí al profesor Fernando Vélez. Y a partir de ahí mi vida cambió porque fui tremendamente infeliz. No es cierto, profesor. ¿Por qué es importante exponer esto? Porque dentro del deporte adaptado, donde el conocimiento científico llegó a tratar de, primero, de ponerlo en práctica sobre el desarrollo de habilidades psicológicas, posteriormente se fue gestando esta visión de grupo colegiado.
Habiendo tenido experiencia con otros entrenadores de convencionales, en todos lados pasaba exactamente lo mismo, en el cual yo le preguntaba al entrenador, ¿por qué pones esta carga? ¿Por qué 10 y no 20 series? ¿Y saben qué obtenía? Hostilidad, molestia, enojo. Yo no lo entendía ni lo ponía de una forma crítica, porque yo estaba en un paradigma que así son las cosas. Pues sí. Entonces, en aproximadamente en el 2008, la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas expande la posibilidad de que psicólogos trabajaran con los atletas. Llegando ya a la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, se empezó a gestar. Yo le preguntaba al profesor, oye, profe, ¿por qué haces esto? A diferencia de otros entrenadores, el profesor empezaba a darme explicaciones de algo que no tenía que darme explicaciones, de acuerdo al paradigma anterior. Oye, profesor, ¿por qué pones este volumen de carga? ¿Por qué los desciendes de esta manera? Entonces, él empezó a darme este tipo de explicaciones. Entonces, aproximadamente en el año del 2014, le comenté al profesor, ¿sabes qué, profe? Aquí existe, en todo el sistema nacional de deporte, existe un paradigma que lo consideramos como la forma de hacer las cosas, no como una forma más de hacer las cosas, sino como la forma específica de hacer las cosas. Yo le decía, oye, ¿por qué razón cuando tú tienes que interactuar con otros especialistas de las ciencias aplicadas al deporte, por qué razón en ocasiones la información que te dan a veces se aplica y a veces no se aplica? Él me explicaba por qué lo hacía y por qué no lo hacía. Entonces voy a poner una analogía. Voy a tomar esta silla. Finalmente yo decidí. Así como así. ¿Lo puede volver a decir fuerte y claro? Me ponía en una intervención con un grupo multidisciplinario. Yo hablaba con el médico, hablaba con el terapista, hablaba con el nutriólogo, y si no reunía las facultades o las facilidades que yo tenía definidas en mi mente, pues yo no las aceptaba. Yo soy el que decidía. Yo decidía. ¿Por qué? Porque yo soy el que sé. Si llegaba el nutriólogo me decía, ¿qué ingreso calórico tengo para un atleta con una discapacidad tal? Y me decía, 3.300 calorías. ¿Basadas en qué? Si no hay biografías. No hay biografías para personas con discapacidad, para determinar bueno, son otros 20 pesos, ¿no? Su metabolismo basal, su ingreso calórico, su desgaste. No hay biografías a ningún nivel. ¿En qué se basa? Y así me pasaba con todos los especialistas en la materia en el Centro Paralímpico. ¿Qué iba a hacer? Yo decidía. Tenía correlación, pero yo decidía. Me relacionaba algo, yo decidía. El rendimiento deportivo lo podemos definir como el máximo nivel de desempeño del performance que un atleta va a alcanzar en una prueba fundamental o en una prueba dada o en un corte transversal. Pero ese concepto es un concepto teórico. No tenemos la capacidad como para poder establecer cuál es el máximo rendimiento deportivo de cada uno de los que está aquí sentados. Es un concepto teórico que se alcanza. Imaginemos que el máximo rendimiento deportivo es esta línea de esta silla. Es esto el máximo rendimiento deportivo. Ok. Cuando se empezó a gestar esta idea de grupo colegiado, yo le comentaba al profesor en el año 2014, y ¿por qué lo hago de forma enfática? Porque él no tenía que haberlo aceptado. El hecho de haberlo aceptado fue ir en contra de todo su sistema de creencias y de toda la cultura que en ese momento el profesor, al igual que prácticamente todos los entrenadores a nivel nacional, en este momento poseen. Esto de grupo colegiado
lo que pretende es elevar el rendimiento deportivo de una forma mucho más científica y con mucho más indicadores, que a final de cuentas tendría que ser un proceso de transición más que algo confrontativo. Confrontativo en el aspecto de que alguien puede decir, no me gusta, ¿por qué? Porque el entrenador va a tener que compartir y someter sus ideas, sus volúmenes de carga, su metodología a un grupo de especialistas de otras áreas. Y eso tendría que ser normal. O sea, ¿por qué? Porque si aquí en un momento determinado, profesor, ¿eres profesor o entrenador o...? Entrenador. Si en este momento tú como entrenador y yo como psicólogo nos dijeran, necesitamos que ustedes hagan el cálculo de las traves para poder identificar si esta losa podemos echarle una losa arriba o 3 losas arriba, ¿nuestras capacidades, nuestros conocimientos alcanzarían para ello? ¿Se alcanzarían? ¿Tenemos nosotros la capacidad de un ingeniero civil como para poder hacer los cálculos estructurales? No. ¿No sería racional que el entrenador y yo asumiéramos la potestad y la facultad de poder tomar decisiones sobre una materia que no conocemos? Entonces, en esa ocasión le comentaba yo al profesor, oiga, profe, yo ya no me siento cómodo trabajando de esta manera. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, usted es el que toma la decisión, usted es el que decide cuándo, por qué, en una especie de reinado metodológico sobre todos los que estamos aquí abajo. Y nosotros los que estamos abajo, que le ofrecemos, así la palabra ofrecer, como diciendo información para que usted los procese, a veces sí y a veces no, pero no nos justifica por qué. Ok. Conceptos metabólicos. Ingesta. ¿Cuánto tiene que pesar el caballero para su próxima competencia fundamental? ¿Cuál es la relación? Pasen los dos. Si les quitamos esto, parecen modelos de Calvin Klein, ¿eh? Si las chicas quieren y aplauden, es otra cosa, pero ok. ¿Cuánto tienen que pesar? ¿Cuál es su composición de grasa contra músculo? ¿Cuánto tienen que comer? ¿Qué suplementos tienen que tener? ¿Qué especialista sería el responsable de esta área? El nutriólogo, no el entrenador, no el psicólogo, no el médico, no el biomecánico. Al nutriólogo se le tendría en un cuerpo colegiado decir, a ver, el objetivo de peso de él, ¿cuánto estás pesando? 48. 48 kilos. Tal vez sea 48 kilos, pero modificando el índice corporal. ¿Y el responsable quién tendría que ser para lograr esto? El nutriólogo, como entrenador de esta área, de esto. ¿Qué pasa si él, en su gesto técnico, a ver, la abrazada de Kroll? Sí. Yo no sé si esta abrazada de Kroll, haz la abrazada. Si aquí estuviera un biomecánico y le dijéramos, haz un estudio de biomecánica de él, y resulta que tenemos algunos ángulos que modificar, el único responsable que puede llegar a tomar una decisión con validez sería el biomecánico. Y decirle, él, por ejemplo, tiene que dar aproximadamente, los dos, tienen que dar aproximadamente 370 brazadas en 400 metros. Y tiene que mantener el ciclo de brazada lo más regular posible, como en un electrocardiograma. Eso, el mayor responsable es un biomecánico que le dé la instrucción al entrenador, pero que a final de cuentas el que va a tomar la decisión es el biomecánico en función de, en este caso, de su discapacidad y en función del mejor desempeño. Después tenemos al médico.
El médico es el especialista que va a indicar cuál es el índice lesional para bajarlo, trabajar directamente con el entrenador para que los volúmenes de carga que establece el entrenador no estén por debajo de su capacidad, de sus umbrales que pueden soportar, ni tampoco estén por encima. Sino es un trabajo, y ahorita los vamos a ver en video, extremadamente exhaustivo que ellos tienen que hacer, pero que tienen que ser medido con indicadores somáticos. Establecimos, de acuerdo a las indicaciones del doctor, una medición que es ¿nos puede hablar de la variabilidad, profesor? Nosotros teníamos un porcentaje. Yo, empíricamente, con mis conocimientos, llevaba a cabo cargas de entrenamiento diarias, lactácidas, de umbrales anaeróbicos, VO2, intensos, de acuerdo a mi experiencia y a mi olfato. Pero un día me preguntó el doctor, ¿y cómo sabes que mañana pueden trabajar otra vez lactato? La bibliografía marca que no se debe trabajar cada 72 horas una intensidad máxima, que es el lactato. Cada 78 o 76 horas, cada 3 días. Tú no trabajas diario o cada 2 días. ¿En qué te basas para decir eso? Y entonces yo me basaba nada más en las respuestas de las series, en las lecturas de la frecuencia cardíaca, o el lactato en la mañana tomado, lo cual es acumulativo. Y pues no estábamos en lo efectivamente real. Si llegaba, nosotros yo les puse Batman y Robin, ese es dúo dinámico. Batman de la derecha, Robin de la izquierda. Me dije, ¿cómo vamos a llegar? Llegaba Batman, de repente Robin, que es el más dramático. Levanta la mano, Robin. Está colocado entre los 3 mejores del mundo ahorita, 3 mejores del mundo en varias pruebas. ¿Y qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Tiene 17 años. Entre los 3 primeros del mundo. Si Dios no decide nada, se van a acordar del Tokio, primeramente Dios se lo todos. Se van a acordar de Tokio cuando ganen medallas allá. Si Dios no dispone otra cosa. ¿Y él, profesor, en qué ranking está? Está en quinto lugar, tercer lugar y quinto lugar del mundo. Los dos están entre los 5 mejores del mundo. Y me decían, llegaba un día Robin, que es el más dramático. No, estoy bien pegazo, estoy bien matado. ¿Cómo era? Estoy bien muerto, ¿cómo te sientes? Bien mal. Y entonces yo, tratando de no tener una sobrecarga, un sobreentrenamiento, pedía una compensación, o hacía algo, o a la goma, ¿no? Me volvía a Fidel Castro para descansar y lo fregaba otra vez, ¿no? Yo soy el que dominaba. Cuando empezamos a trabajar con este grupo, nadie en el país, y eso lo puedo decir antes que sea, trabaja como trabajamos nosotros, con esta parte científica tan exacta. Nadie, ni convencionales, y hemos estado con medio equipo de gente de convencionales, atletas de élite, que están ahorita maratonistas de México, que son los mejores, corredores, nadie trabaja tan científica y metodológicamente como nosotros. Y entonces el doctor se encargó de buscar qué podemos hacer para tener un parámetro exacto de control de la fatiga o del cansancio en cada sesión. Y el doctor Agustín, buscando, a las 2 o 3 semanas encontramos una plataforma de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La toma de la variabilidad. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es el espacio entre latido y latido que existe. Se saca una variabilidad con esta plataforma. Esta plataforma está influenciada por los valores que da la frecuencia cardíaca, definidas por el sistema parasimpático y el sistema simpático, que hace que suba o baje la frecuencia cardíaca. Si se dan cuenta, todos manejamos esto que estamos hablando, y mucho más el doctor, por supuesto, y el médico, y el doctor lo trabajamos completamente. Si no sabemos lo que estamos hablando, no podemos hacerlo. Yo me he presentado en el Congreso Internacional de Guanajuato hace 4 meses en la ponencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y estuvo presente la nadadora, ¿cómo se llama? Liliana Ibáñez. Liliana Ibáñez, que estuvo con nosotros un tiempo, y nos felicitó porque en la Universidad de Texas, donde está ella entrenando, apenas están haciendo ensayos sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca en planes de entrenamiento. Esta plataforma la hacemos todos los días en la mañana y se la toman, que la bajaron a su teléfono, y por medio de la frecuencia cardíaca, de un medidor de la frecuencia cardíaca, se define el color, el porcentaje y la medición. Y nos permite determinar con una exactitud del 99%, por no decir, si el atleta está predisponible para entrenar la intensidad que yo tengo marcada, o hay que tener una mediana compensación o una compensación completa. Eso es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, para que el profesor pueda hacer uso de esta información, esa información emergió no de él. ¿De quién emergió? Del médico. Entonces tenemos factor 1, metabólicos. Factor 2, factor 1 metabólico a cargo de un especialista.
Y el factor metabólico es un factor entrenable, esto es bien importante, es entrenable. ¿Qué sucedería si yo les dijera a ustedes que nuestros representantes nacionales en ocasiones, vamos a hablar de la colonia agrícola oriental, hacemos un estudio estadístico y analizamos cuál es la calidad de ingesta media que tiene un habitante de la colonia agrícola oriental? ¿Qué pasaría si nosotros enviáramos a nuestros atletas con una medición similar a la que tiene una persona que no es atleta de alto rendimiento? Sería irracional, ¿no? Dejémoslo ahorita en stand-by nada más, no quiero decir más. Dejémoslo así. ¿Qué pasa cuando un médico es capaz de interactuar en una disciplina que el entrenador no domina? Ya son dos variables fuertes ajenas al entrenamiento de las capacidades condicionales. Después, factores de personalidad, el entrenamiento de la psicológico. Este entrenamiento psicológico solamente lo puede hacer un psicólogo competente. No lo puede hacer ni el médico, no lo puede hacer ni el nutriólogo y no lo puede hacer el entrenador. Entonces ya tenemos aquí 3 factores, como en esta silla, que están soportando el concepto teórico de máximo rendimiento deportivo. Los puedo sentar, porque si no voy a ir a tomar, así que no van a aguantar la entrega. Pásenme a sentar, por favor, porque ahorita los vuelvo a parar. Parados ahí media hora. Entonces tenemos aspectos biomecánicos, los ve un especialista. Aspectos de nutrición los ve otro especialista. Aspectos psicológicos los ve otro especialista. Y aspectos de capacidades condicionales y técnico-tácticos. ¿Qué pasaría si solamente una de estas patas es la que tiene un mayor incremento de su magnitud? Esto que estamos viendo aquí se vería totalmente inclinado. ¿Cuál es la diferencia de trabajar entre grupos multidisciplinarios y grupos colegiados? Un grupo multidisciplinario es la presencia de todos estos especialistas dándole información al entrenador. Un grupo colegiado, ya que se tienen los objetivos a alcanzar de cada una de las áreas se presenta y le explica a todos los demás qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuáles son los indicadores que tiene, y de esa manera se expone al análisis crítico de estos pares. Es lo más difícil que hay, ¿eh? Es lo más difícil sentarse con alguien que nos va a decir que nosotros decimos que la pared es amarilla y nos representa que es blanca. Hablar con un psicólogo que creemos que no nos hace falta porque entramos a la competencia y ¿qué hacemos de actitud psicológica? Échale ganas, tú puedes, órale, tú puedes, échale ganas, tú fuerte. Esa es la psicología que usamos. Cuando llegamos con el doctor y nos sentamos en grupo colegiado, bueno, cuando estábamos en otro tipo de grupos multidisciplinarios, yo me sentaba con un psicólogo y lo arrinconaba. Le decía, a ver, ¿cómo le va a hacer para que a mi entrenador no se le caiga el calzón? ¿Le va a decir que le eche ganas nada más? Y sabiendo que las competencias de ese psicólogo, que no era él en aquel momento, trataba de sobresalir en una reunión metodológica, pues no podía conmigo. El doctor igual me sacaba algo y yo le caía encima. Y el psicólogo y el doctor se brincaba sobre. Era una batalla campal impresionante para demostrar quién era el que sabía más o poner en ridículo al que sabía menos. Aquí es igual, pero estamos solos, en privado. Y nos decimos de que nos vamos a morir. Y nos cuesta mucho trabajo aceptar. A mí me ha costado un trabajo impresionante aceptar. Y es tan fácil decir, la pared que es amarilla es blanca. Yo puedo defenderme. No, espérame, es que la luz que emana de allá es un poquito sofisticada y le da un tono amarillo. Pero además, yo creo que tú estás medio mal de la visión porque no es tan fácil decir, tienes razón, es blanca, está equivocado. Ese proceso, sin una persona que domine la personalidad de la psicología, no podemos integrar un grupo colegial. Dificilísimo.
Es extremadamente importante darle el mérito a la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, incluso a CONADE, que ha permitido este trabajo, porque si no se hubiera surgido, no se hubiera dado este grupo colegiado dentro de la Federación Mexicana, dentro del deporte adaptado, esto que ustedes están escuchando en este momento no existiría, ¿eh? Esta realidad que en este momento ustedes están ponderando y confrontando contra las ideas que tenían antes de llegar a sentarse aquí, no existiría. Entonces... Pero bueno, no existe tampoco, porque... No, pero ya lo estamos diciendo, profe. Sí. O sea, lo estamos diciendo y esta propuesta, me decía alguien hace 2 semanas, oye, esto a nivel mundial no existe, el hecho de generar grupos colegiados de especialistas con un objetivo en común, que es lograr el máximo rendimiento deportivo, en donde el entrenador es uno más. Es un entrenador más. Él no puede entrenar lo psicológico, no puede entrenar lo biomecánico, no puede entrenar, así como el psicólogo no puede entrenar las capacidades condicionales. Si estamos produciendo resultados, muy buenos resultados con el esquema actual, nosotros estamos proponiendo que con este esquema los resultados serían significativamente mejores. ¿En función de quién? No de una figura llamada entrenador, ni de una figura llamada médico, ni de una figura llamada biomecánico, sino en función de lo que ellos reciben en entrenamiento, de sus capacidades, de lo que es entrenable. Esto, vamos a poner el video de... En lo que está, quiero continuar expresando. Este conocimiento se genera dentro del deporte adaptado. Y es una aportación del deporte adaptado al deporte nacional, al deporte convencional. Regularmente es al revés. Regularmente se trata de ir de los análisis bibliográficos de personas convencionales y tratar de adecuarlos al deportista del deporte adaptado. En esta ocasión estamos generando algo que nosotros tenemos la certeza de que si se llevara a cabo en el deporte adaptado de forma homogénea y en el deporte convencional, nuestros deportistas estarían entrenados en todos los factores entrenables que están soportando lo que es el máximo rendimiento deportivo. Además de que el deporte adaptado requiere individualidades casi completas y totales. En el deporte convencional hay rangos, hay estándares. Aquí no. Aquí tenemos que ser especialistas. Entonces nos volvemos especialistas en todas las capacidades condicionales, fisiológicas, nutricionales, terapéuticas, de todo tipo, Un atleta convencional está sobre un rango establecido. Una persona con discapacidad no, desde la máxima frecuencia cardíaca, músculos cardíacos, músculos agonistas, antagonistas. ¿Qué quiere decir finalmente? Que el deporte adaptado requiere de todavía más del doble de la capacidad de un atleta convencional. El audio No se escucha el audio. Ya está bien. Propuesta para el... Creo que tú eres la antena, ¿no? Porque pasó. No, Otto, lo ponemos así. Gracias. Sí. Contenido 1. Objeto de la investigación. 2. Problema. 3. Características del modelo de un solo decisor. 4. Características del modelo de grupo colegiado. 5. Factores entrenables. 6. Los representantes mexicanos compiten dando ventaja. 7. Conclusiones. 1. Objeto de la investigación. Esta investigación comienza en 2015 por un compromiso de generar nuevos medallistas, realizado por Juan Alvarado Mercado y Fernando Gutiérrez Vélez ante la CONADE. Concluyó
concluyó el día 18 de septiembre de 2016. La estadística muestra que México ha disminuido lugares en el ranking mundial. Se detectó que además de las mejoras técnicas, existía un problema mayor. 2. Problema. En ciencia, se acepta que la solución del problema depende del planteamiento. Quien plantea bien el problema tiene más de la mitad resuelto. Quienes presentan esta investigación en el deporte y a quienes se presentan han aprendido que en el entrenamiento de deportistas se usa un solo modelo, el cual se ha aceptado de forma pasiva y acrítica como el único modelo. Saben que las mejoras en el deporte nacional no han sucedido en décadas, a pesar de que múltiples voluntades han intentado mejorar los resultados. La evolución exige estructuras inéditas, nuevos modelos, procesos y métodos. Mejorar las etapas de un modelo será inútil si el problema es el modelo en sí. 3. Características del modelo de un solo decisor. Una sola persona es quien toma un elevado número de decisiones. En ocasiones decide sobre información que él no puede validar. Desconoce factores que determinan el rendimiento deportivo. Él los interpreta con su propio modelo de pensamiento, lo cual disminuye la posibilidad que esos datos sean ponderados por el peso específico que tienen. Existe un yo mando implícito. En ocasiones asume que su certeza interna es indicado de verdad. Cuando se reúnen con pares de las ciencias aplicadas al deporte, grupos multidisciplinarios, la voluntad disminuye en ellos al percibir una jerarquía no legítima, desencadenando así poca adherencia al resultado deportivo. La sociedad espera que su nivel de competencias sea suficiente para los resultados deseados. Se acepta culturalmente que el entrenador es el responsable y que si no se obtienen los resultados planificados, se cambia al entrenador por otro entrenador. Es decir, el modelo sigue intacto. 4. Características del modelo de grupo colegiado. Un modelo alternativo al anterior es el de grupo colegiado. Es un grupo de pares, de homólogos, de iguales. No hay un jefe, nadie tiene más autoridad que otro. Todos son responsables del resultado. Está conformado por 2 o más especialistas de distintas disciplinas. El entrenador es parte esencial de ese grupo de iguales. Se decide con más información. Disminuye el porcentaje de desconocimiento. Todas las decisiones pueden ser cuestionadas. Todas las decisiones son mejor analizadas, implementadas y vigiladas. Se detectan errores en etapas tempranas. Existe un nosotros y no un yo. 5. Factores entrenables. Todo país despliega un complejo mecanismo con el mismo objetivo: entrenar lo entrenable. Los países que usan modelos que más y mejor entrenen los factores entrenables obtienen deportistas con mejores rendimientos que países que solo entrenan cierto porcentaje de factores entrenables. 6. Los representantes mexicanos compiten dando ventaja. El modelo de un solo decisor propicia que solo se entrenen factores conocidos por el entrenador y factores altamente correlacionados con el desempeño deportivo, pero bajo la responsabilidad de otras disciplinas se entrenen poco o definitivamente queden sin ser entrenados. México compite con desventaja al enviar a sus atletas a justas deportivas con factores subentrenados. 7. Conclusiones. Competir sin haber entrenado todos los factores vinculados al rendimiento deportivo es dar ventaja al rival deportivo. El modelo colegiado incrementará tanto la cantidad como la magnitud de los factores entrenables más rápida y eficazmente que el modelo de un solo decisor. En cada persona existe un nivel máximo de rendimiento deportivo. Lograr que ese ideal suceda es posible y tal vez exigible. Incrementar la magnitud de cada factor solo puede ser logrado por un órgano colegiado, constituido por especialistas en distintas disciplinas, cuyo objetivo grupal sea que cada
naturaleza y didáctica, el máximo nivel que le permita sus características individuales específicas. Lograr que nuestros deportistas logren sus máximos desempeños deportivos posibles es más probable con grupos colegiados que con el modelo actual. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. ¿Qué opinan de lo que acaban de ver? ¿Qué opinan de hasta este momento de la exposición? Bueno, me presento, soy el profesor Diego, soy la parte acuática. Entiendo, me ha pasado que nosotros somos profesionales en la cuestión del agua. O sea, si llega una persona y nos dice, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque yo lo sé. Porque yo lo tomé esa decisión, porque yo lo planifiqué. Digo, es importante y es muy buena propuesta el compartir esa parte. Digo, como entrenadores, abrirnos a las posibilidades que nos pueden dar los resultados de cada persona. Yo asistí a la conferencia pasada de nutrición y nos decía la nutrióloga, es que los nutriólogos están peleados con los entrenadores porque el entrenador te dice, mira, consume esto y consume lo otro. O sea, por experiencias, por las cuestiones empíricas. Pero es importante ese aporte científico y que nos ayuda, como usted lo menciona, en sacar la mayor parte del rendimiento y obtener resultados de los que ya a lo mejor como entrenador, digo, tienes esos resultados, ¿no? Te dan esos tiempos, pero puedes todavía mejorar. Claro. ¿No? Digo, es un avance grandísimo. Es un avance grandísimo porque mayor parte de los entrenadores dicen, pues dame el tiempo, te doy el tiempo, ahí está. ¿No? Digo, pero si tenemos la ayuda de todos, podemos conformar algo mejor. Profesor, yo siempre lo platicamos. Tenemos la metodología para aumentar nuestros resultados a nivel mundial de forma significativa. Y además tenemos la pasión. ¿Por qué? Porque hemos estado siempre como viendo a las grandes potencias, pero con los nuevos conocimientos es al menos posible teóricamente. Gracias por su participación. Le dijeron una vez a la doctora Montessori, ¿no? O sea, debería estar usted muy contenta, ¿no? Por lo que hizo con su grupo. No, pues estamos bien tristes, porque imagínese discapacidad y con estos rendimientos por encima de los convencionales. O sea, toda la población está en desventaja. ¿Cómo voy a estar contenta? Esto ya pasó. Y la otra circunstancia, si Francisco Ucha y el Antonio Iznaga y la metodóloga se juntan, obviamente Cuba le gana a Holanda en la Liga Nacional, en la Liga Mundial, y no se espera otra cosa. ¿Por qué? Pues porque es transdisciplinario. Exactamente, transdisciplinario. No es interdisciplinario. No, trans. Porque no es de arriba hacia abajo, estamos aquí bien parejos todos. ¿Y qué pasa con la transdisciplina? Cuando se hace, surgen nuevos saberes, surgen nuevos conocimientos. ¿Por qué? Es lo que están haciendo las grandes empresas actualmente en tecnología. Juntan a un psicólogo, juntan a un abogado, juntan a un sociólogo y les dicen, háganme este producto lo mejor posible. Pero aguas, O sea, es muy importante. El hecho de que presentemos un proyecto de este tipo, de este índole, no significa que, pues yo no me meto a nada de nutrición, ni a nada de la psicología, ni a nada de nada, porque ya tengo especialistas. No, tenemos que tener el conocimiento, los entrenadores, y el psicólogo tiene que conocer del entrenamiento, y el doctor tiene que saber de psicología. ¿Qué pasa si yo hablo con un psicólogo que está empezando conmigo y le pregunto, que aquí es psicólogo, ¿verdad? Les pregunto, ¿qué tipo de aplicación estamos poniendo? ¿Qué hacemos con adolescentes que fluctúan o pubertos entre 11 y 12 años de edad? ¿Qué tipo de psicología voy a tratar? Yo tengo que saber que hay una psicología que induce inicialmente, que es la psicología Jean Piaget, que es el padre de la psicología infantil, y que su réplica, entre grandes rasgos, es la repetición de conocimientos. Como un niño pequeño, un niño de 9, 10 años, se le dice lávate los dientes después de cada comida. No le van a explicar porque se le va a tener halitosis, porque va a tener caries, después la novia no lo va a querer besar, se le van a caer los dientes. No lo entiende. Lo único que entiende es a través de repetición de conocimiento, el sistema Jean Piaget, a grandes rasgos.
Entonces, si yo no conozco eso, yo no puedo ponerme a discutir científicamente. Si yo no conozco con el doctor, con la nutrióloga, que existen carbohidratos simples, carbohidratos compuestos, cómo se limita, cuánto es el ingreso calórico, que es un somatotipo para determinar si es endomorfo o mesomorfo, ¿cómo me puedo poner a discutir con la psicóloga, con la nutrióloga, lo que está diciendo? Igual con el doctor. Esto no se basa nada más en armar grupos colegiados. Por eso no es sencillo armar un grupo colegiado, sino preparar a gente para integrar un grupo colegiado con el conocimiento básico, necesario, indispensable. ¿De qué sirve hablar de entrenamiento si no conoces de metodología básica? Vas a cursos de Nelson Vargas y de fulano de tal, donde te presentan a 4 campeones olímpicos que dan autógrafos. Al entrenador Michael Phelps, que te da 1 hora de conferencia, ¿y qué te da? Una anécdota. Porque si no sabes nada de metodología, ¿de qué sirve? ¿Cierto? Esto que está diciendo el profesor ya es como la parte 2 o la parte 3, donde ya es el procedimiento de cómo se conforma. La propuesta que estamos haciendo nosotros para el deporte adaptado y para el deporte nacional es la creación de grupos colegiados que se repliquen. ¿Por qué? Y hay un procedimiento, la ciencia es replicabilidad, verificabilidad y que sea observable y que suceda en la realidad lo que mis pronósticos están diciendo. Si empezara a existir este paradigma actual en nuestros deportistas, yo considero que es un derecho de ellos ser tratados con las mejores prácticas, ser tratados con los conocimientos más avanzados, y el paradigma actual no lo está haciendo, lo tengo que decir abiertamente, no lo está haciendo. Entonces, vamos a continuar. Esto fue lo que el inicio de cómo se fue conformando, de cómo se fue haciendo este grupo colegiado. Podemos ver el PDF, un PDF. Con el grupo, forma de trabajo en las Paralimpiadas de 2016 en Río fue el grupo que más atletas llevó a los Juegos. Fue el grupo que más medallas ganó y fue el grupo que hizo que un atleta novato ganara una medalla. Aún por encima de convencionales, somos el único grupo, la única disciplina que en Juegos Paralímpicos y Juegos Olímpicos ganamos 3 medallas de bronce, pero nadie ganó ni convencionales 3 medallas de bronce. Fuimos una hegemonía, claro. Esto se presentó como propuesta, aquí está, para que fuera reconocido esta investigación como Premio Nacional del Deporte. Eso ya sucedió en el año 2016. Nada más quería yo extenderlo de esta manera. Vamos a poner el video que dice Prueba Miguel. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Lo que vamos a ver ahorita es un diseño de una prueba que se realizó con ellos dos como participantes, en la cual estamos midiendo muchas variables. Esto que vamos a ver ahorita, todavía no lo pongamos, esto que vamos a ver ahorita es un ejercicio que tiene muchas variables. Variable número 1, ¿qué fue lo que queríamos identificar? Si quiere, se los explico rápidamente. Lo que a mí me interesaba ver en es que ellos desarrollaran la tolerancia al esfuerzo durante cierto tiempo. ¿Cómo se observa la tolerancia al esfuerzo? Se observa con el rictus, se observa con la velocidad, se siente cuando se está trabajando, cuando un atleta está soportando el volumen de carga. Lo que a mí me interesaba era ver con datos objetivos que ellos podían aguantar esta tensión, porque de allí me permite inferir que en la competencia ellos van a reaccionar de la forma en la cual fueron entrenados. Nos sentamos con el entrenador, con el médico, y me dijo el entrenador: a mí me interesa conocer cuánto lactato movilizan, me interesa conocer la frecuencia cardíaca en la cual hacen la prueba, me interesa conocer la cantidad de watts. El watt es un indicador de la fuerza en cada una de las brazadas para después graficarlo, y ahorita les vamos a enseñar la gráfica. En esta gráfica nosotros podemos identificar como grupo colegiado, yo no lo trabajo, eso lo trabaja el entrenador y le da las instrucciones al preparador físico. Esto técnico, durante esa muestra también, es una prueba de una potencia anaeróbica. O sea, tenemos que saber qué es una potencia anaeróbica, que no va por arriba de 45 segundos. No es su prueba, ya después vamos a explicar qué es. Todas estas variantes las estamos tomando aquí: la frecuencia cardíaca,
los watts, la fuerza que tiene cada brazada, la terminación de cada gesto técnico, que al terminar esto se hacen vectores y se determina dónde está la falla, y además tenemos tomando la frecuencia cardíaca en cada estabilidad y en cada movilidad que tiene. Entonces, ya que tenemos estos datos como una línea basal, establecemos la metodología de cómo lo vamos a incrementar, y después de un mes, mes y medio, volvemos a someter al atleta a la misma medición, y ahí yo le tengo que decir al profesor: oiga, profe, se sigue cayendo, en la brazada 35, ¿qué hizo? Me intenta echar la culpa a mí, o al médico. Pero entonces ahí el objetivo es que si se caía en la... ¿Qué es caerse en la 35? Que la amplitud de brazada hay una diferencia significativa con las 34 brazadas anteriores. Entonces, lo que hacemos es diseñar procesos instruccionales para tratar de incidir en esa variable en específico, y estamos esperando que la sumatoria de la mejora de estas variables nos dé un mejor rendimiento técnico deportivo. Aquí vamos a... profesor Edson, ¿puede apagar la luz, por favor? ¿Le podemos dar, Otto, por favor, adelante? Aquí están en un laboratorio de biomecánica de la UNAM en Juriquilla. El que está aquí participó con nosotros en 2016. Batman y Robin. Marca de canción. Evaluación inicial, 40 segundos para alcanzar un maximal, para identificar la máxima potencia en una brazada. Él es el médico especialista que es parte del grupo colegiado que no pudo estar aquí. Aquí estamos grabando por parte de Andrea y de Katia, están grabando los watts. Aquí nos mide los watts. Si se dan cuenta, ahí están trabajando. ¿Qué es lo que medimos? La amplitud del movimiento, la fuerza de los watts. Después se le hace una prueba de lactato, se le hace la medición de la frecuencia cardíaca, y a mí lo que me interesa es identificar que el rictus se corresponda con una intencionalidad de seguir soportando la prueba de trabajo. Así es, si no llora no sirvió. Entonces, aquí, ¿qué es lo que identificamos? Que todo su sistema nervioso y las inervaciones con el músculo empiezan a aprender a soportar esa frecuencia. Él fue... No, porque se lo quité de profesor, porque necesitamos identificar únicamente Ahora, aquí tenemos otra evaluación inicial. Esta le corresponde a José. De nuevo, aquí estamos reprogramando, y aquí nos mide cada una de las brazadas, la potencia de cada brazada. Y otra vez se vuelve a replicar el mismo protocolo. El objetivo aquí no era identificar cuál es la máxima potencia y cuál es la mínima potencia. Entonces ahí empieza a calentar, y después de unos 3 o 4 segundos, ahí inicia. Y se dan cuenta, toda esta cadena muscular que se está trabajando, la trabaja el preparador físico, porque esta es la cadena muscular que está involucrada dentro del gesto técnico. Y se dan cuenta, tiene un abdomen extremadamente fuerte que le permite esta posición de nado. Pero esos datos los analiza el profesor. Lo que yo analizo es esto, que sea capaz de soportar, independientemente que sienta que tiene un perro pitbull aquí colgándole, porque eso nunca se va a ir, El esfuerzo, tolerar el esfuerzo jamás se va a ir. Y cuando el atleta piensa que sentir algo desagradable es porque está mal, es un error conceptual. No, ese es el entrenamiento. Transferencia, son 400 metros, no lo vamos a ver todo, pero aquí el objetivo es replicar eso y trasladarlo ahora a 12 veces más, son 5 minutos. Ese tiempo de que dura la prueba es el tiempo que hacen. Esta es una etapa de entrenamiento ya, donde él trabaja en 5-12, 400 metros libres, son 5-12 minutos que trabaja ahí, y lo mismo, tomamos todas las sumatorias, vectoriamos, que es muy importante para ver el rango de brazada que tienen, dónde empieza a decaer, confrontado con el wattaje y confrontado con la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿le adelantamos un poco, Otto, por favor?
La adelantamos para... Está como nadando un 400, si tiene que nadarlo, como lo compite, no puede empezar hecho la mocha, como decimos. Más. Vamos evaluando segmento por segmento. Y Más, vamos ahí. definiendo. Ese fue Raúl. Y aquí viene José. Obviamente se está preparando, ¿por qué? Porque esto es un umbral fisiológico. Esto es un umbral que para poderlo soportar... Ahora, a diferencia, por ejemplo, profesor, en el agua no podemos controlar, no podemos identificar todos estos. Aquí en el BASA sí podemos identificarlo y podemos intervenir en tiempo real, porque aquí, digo, no se alcanza a ver, pero aquí están recibiendo una arenga, se le está diciendo, y lo sostienes, 2, sostén. Eso provoca adrenalina. La adrenalina lo que hace es metaboliza o impide la producción de ácido láctico y nos hace que los desempeños sean todavía mucho más funcionales que alguien que está cansado y que produce residuos del cansancio, y que si no hay adrenalina no va a soportar más. La adrenalina es un aditivo que nos permite retrasar o tolerar el esfuerzo. Por ejemplo, ahí ya estaba cansando y aquí ya se ve, pero se ve el trabajo que él sigue tolerando. No les va a pasar nada. Son atletas de alto rendimiento que están trabajados con electrocardiograma. El médico les lleva un estudio perfectamente bien para que ellos lo puedan soportar. Y al otro día se les hace la prueba de variabilidad de la frecuencia cardíaca para identificar si puede volver a soportar otro umbral. Esto es algo muy extraordinario que identificamos junto con el profesor Vélez. Le dije, profesor, esto es un genio, porque el médico estamos bibliografiando una forma de periodización, los volúmenes de carga disímil y distinta a la que hemos conocido. Pero eso es un tema que en este momento no va al caso, solamente estamos presentando el objetivo. Normalmente lo hacemos ya, este tipo de entrenamiento lo hacemos en la orilla de la alberca. Y tenemos chicas ahí que les dan en algadas y de madrazos a todos mientras están haciendo la serie. Pero ¿qué pueden decir ellos? ¡Y tú no! ¡Órale! ¡Ya! ¡Órale! ¡Ya no pueden! ¡Ah! Esto es suave. Así lo hacemos. Otto, ¿le podemos adelantar, por favor? Entonces, vean, por ejemplo, el rictus. O sea, lo va sosteniendo. Adelantamos, por favor. Más. Hasta ahí. Quiero que vean este en particular. Quiero a ver si logran contar. Ahí, por ejemplo, ahí estamos midiendo frecuencia cardíaca. Ahí se le da una caricia porque fue buen trabajo. No, es que estaba como toro. Quiero que vean, a ver si logran contar. Es 1 minuto con... A ver si logran contar el número de brazadas que da. 1, cuéntenla ustedes. El que está allá atrás es el profesor Vélez. No lo manejan mal porque nos reclamamos con derechos humanos. Entonces, aquí lo importante que ustedes vayan contando es la memoria muscular que se está quedando del gesto técnico, la memoria del control de la voluntad que está teniendo este chico, la memoria, aquí no se alcanza a ver el BASA que estamos identificando. Y en particular, muchos de nuestros atletas convencionales, no convencionales, no han desarrollado esa personalidad de imposición, de avasallamiento, de depredación deportiva. Estos trabajos empiezan a generar algo que le hemos denominado código alfa, porque se vuelven individuos alfa, individuos que imponen su voluntad, individuos que soportan, individuos que saben que están sintiéndose agotados, pero que son capaces de seguir sosteniendo. Si se dan cuenta, él ya aquí bajó la amplitud de su movimiento. Digo, es normal. Y eso es lo que en 1 mes o 2 meses se trata, que la amplitud se siga sosteniendo. Ahorita vamos a pasar otro video de otro de nuestros nadadores con los vectores para que ustedes identifiquen esto. Entonces, aquí no se alcanza a ver, pero en tiempo real se sentía una potencia de ese ser que está ahí, increíble. ¿Lo contagió el profesor? Véalo. Gritaba, Si lo ve derechos humanos, lo meten al bote. Vea cómo quedaba ahí.
Impresionante. Los servicios médicos entran en acción. Otto, le vamos a pasar. ¿Cuánto tiempo falta? Porque no Eso no podemos. hace nadie. ¿Ya? O sea, esto es una prueba de lo que hacemos en el entrenamiento de alto rendimiento. Sí, al de 2. ¿Como 200? 166. Algo así. Bueno, 160. Entonces, esta y nos vamos al Diego 2, ¿no? Para eso estoy bien, ¿no? Sí, es este video. Y ahí donde está más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, vamos adelante, más adelante. Ahí, 2 de 4. Ahí. Aquí, esto, por ejemplo, ¿le podemos stop, por favor, Otto? Esto es otro de los nadadores. Él usa silla de ruedas. Él, ahorita profesor acá de Indianápolis, ¿qué resultados obtuvo? Pues tiene, si Dios no lo siente, otra cosa, va a ser entre 3 y 4 medallas de oro en Tokio. O sea, ahorita 3 récords mundiales, casi 4 récords mundiales, y es el mejor nadador de México en atletas con discapacidad. Aquí lo importante de identificar esta gráfica es identificar si dentro del movimiento empieza a haber alguna diferencia significativa. En el gesto técnico son los vectores para determinar dónde entra la brazada y dónde está terminado conforme va pasando el tiempo, comparado con el wattaje, con la frecuencia cardíaca y con la intensidad. Entonces podemos tener un balance exacto de este momento. Esto es para la evaluación. Al mes siguiente hacemos otra evaluación similar y los vectores deben estar por arriba de lo marcado, mejorando el wattaje, mejorando la frecuencia cardíaca, trabajando más con glucólisis oxidativa. Por eso les digo, tienen que conocer, si se van a meter a alto rendimiento en un grupo colegiado, el alto rendimiento es indispensable, saber de fisiología básica, saber qué es una glucólisis oxidativa. Toda la gente que esté involucrada con el deporte debería saber qué es glucólisis oxidativa y me sobran dedos en la mano para que alguien me explique. Pero lo importante que es aprendible, profe. Claro, por supuesto. Y esto es básico. Esto es impresionante básico para lograr el desempeño que tenemos a nivel del grupo colegial. Por favor, Otto. Este dura poco, dura 40 segundos. Si se dan cuenta, él tiene una discapacidad. Aquí tiene unos huesitos por pierna. También los brazos no. Si se dan cuenta, ya empezó a recorrerse. Empezó por acá y ya empezó a cambiar aquí. Fueron nada más 30 segundos para poder identificar. Ok, hasta ahí. Ese lo dejamos ahí. Profesor Edson, sí. Y ¿cuál tenemos otro? Ok, sí, lo abrimos. Entonces, todos estos datos los tenemos, ya pasamos la fase de la toma de datos. Datos. ¿Cómo los organizamos? ¿Cómo lo hacemos para que estos datos nos podamos crear modelos preestablecidos para crear productos esperables a través del entrenador, a través del médico o a través... Aquí tenemos el desempeño de esta prueba, no la vimos, fue la de 400 metros. Aquí se va brazada 1, 85 watts, brazada 2, 102 watts. El objetivo o uno de los tantos objetivos de esta prueba es que el nadador logre crear el aprendizaje propioceptivo para que su ciclo de brazada sea eficaz y eficiente, económico y ecológico, que no utilice más fuerza, pero que tampoco utilice menos durante aproximadamente 350 brazadas. Lo que hacemos aquí fue graficarlo y la próxima prueba tiene que haber una diferencia que no podemos no podemos predecirla. La diferencia puede ser que la moda de la frecuencia, o sea, el número de brazadas con más repeticiones en los datos permanezca, que exista menos variabilidad o que suba el wattaje que esta misma gráfica suba un poco. Aquí no podemos establecerlo. Lo único que podemos establecer es trabajar de forma diferenciada cada uno de los factores entrenables, que cada uno de los especialistas se enfoque en ese resultado y después medimos cuál fue el resultado de esta aplicación.
Es decir, trabajamos de forma como en pedazos que parecen separados, pero cuando se conjuntan nos da una imagen de la totalidad de todos los factores que estamos entrenando. Esto es de alto rendimiento, pero ¿cómo podemos llevar a cabo esto dentro del grupo colegiado? Estos niños aproximadamente en promedio, semana pico, llegan a entrenar en promedio entre 11 y 13 kilómetros diarios, en doble sesión, más trabajo de gimnasio. O sea, tienen un trabajo de entrenamiento aproximadamente de 8 horas, pero reales, completas. ¿Cómo podemos tener un control completo? Al término de la primera sesión, el área médica, el área de nutrición, por medio del área médica y del grupo colegiado, determina que yo necesito un incremento de glucosa inmediato. ¿Para qué? Para poder tener 4 horas de descanso, que fisiológicamente ya lo vi con el doctor, y es lo mismo que tenemos que tener para recuperación para la segunda sesión, 4 horas de diferencia. Pero como una carga de glucógeno, el glucógeno que se pierde por medio de Nutella, se llama Nutella. Se aventan 2 sándwiches completos embarrados con Nutella mortalmente con pan blanco. ¿Qué significa? Un carbohidrato simple, que es rápidamente absorbible y regula los niveles de glucógeno en la sangre y en el músculo. Los nivela automáticamente rápido. El carbohidrato simple se adhiere inmediatamente. Si yo no supiera eso, si yo no tuviera esa condición, no va a funcionar. ¿Puedes abrir el PDF verde inicial e irnos a la página 13, por favor? Eso es completamente. Sí. ¿Cómo hago No. para que ¿De aquí? psicológicamente tengan la capacidad de llegar y entrenar 2 sesiones juntas? Le voy a bajar como 100 metros para que no llore. Entonces, tengo ahí una actividad en la cual tuvimos un control, en la mañana tuvimos un control de un muchacho, un chequeo, y él tiene que trabajar con él antes y decirle y ponerlo en posición, y no le dice echale ganas. Es un trabajo perfectamente que ya ha trabajado y que en otra ocasión tendrá ocasión de que Algardia nos invite y vean el impresionante trabajo que hace. Impresionante trabajo que hace, ¿verdad? Para lograr que el atleta no nada más diga que le eche ganas, sino que se meta a la serie y decida. Eso es el grupo colegiado, no es esto nada más, es todo. Sí, esto es solamente lo superficial, ¿no? ¿Sería un derecho de los deportistas ser atendidos por personas competentes, pero probado, no de dicho? ¿Ser atendidos por procedimientos sustentados en las mejores prácticas? Hasta parece obvia la respuesta, ¿no? Esto tendría que ser como algo ya fijo, pero lamentablemente todavía estamos haciendo la pregunta. Ser capacitados y entrenados en los factores que condicionan el desempeño deportivo, no solamente en los que conoce el entrenador. Y voy a decir una cosa dura. ¿Por qué? En muchas ocasiones, dentro de los grupos colegiados, el entrenador es el que menos formación académica posee. En muchas ocasiones, no digo que todos, pero estadísticamente, si ponemos la cantidad de años estudiados por el médico, por el psicólogo, en muchas ocasiones los datos se nos agrupan en el entrenador. Es decir, ¿bajo qué conceptos se está procesando los datos, la información? Y cómo esta persona es el que toma decisiones sobre factores que a veces no logra ponderar. Y se dan cuenta cómo poder hablar con un albañil, válgame la expresión, y explicarlo, preguntarle o insistir en un error de construcción. ¿Ustedes creen que el albañil lo va a entender? ¿Ustedes creen que lo va a entender? No lo va a entender. Lo entendería un arquitecto, ¿verdad? Entonces a veces pasa eso en el grupo colegiado. Los entrenadores somos los que tenemos el conocimiento y normalmente es empírico. Una carrera simple que acabando la carrera les pasa igual que a mí, no sabemos nada, sabemos lo básico, sabemos que nadar es así con el agua y para atrás espalda y ya, no sabemos casi nada, porque las carreras están muy pobres en cuanto a la integración. Entonces, nos pudimos ir a la 15 y a la 16 y ya acabamos. Sí, que es licenciado en psicología con el mejor promedio de la universidad, con mención honorífica, maestría en mención honorífica, doctorado con mención honorífica, ¿y sabe cómo nos ponemos? Cañón, yo soy el rupestre, y claro, pues cómo voy a comparar con 3 por 4, 14 años de estudios contra 4 míos, ¿sí? Pero además mi carácter. Entonces yo tengo que ser muy exacto, y antes de tener alguna discusión con él tengo que estar perfectamente empapado, si no, no puedo, porque ya me he enseñado a decir, sí tienes razón, ¿y saben cómo me da? Me duelen los testículos. Y es un confrontamiento, porque el Señor a veces es un enfermo de poder, pero no es un enfermo de poder, es un gran conocedor, pero también es ser humano, y a veces se le olvida que también es humano, y tenemos un confrontamiento terrible,
Pero si no tuviéramos esa forma de dialogar como grupo colegiado y sentarnos y aceptarnos, la gente que trabajamos ha visto, nos quiere hacer una película ya para filmarnos. Pero yo tengo que aceptar que obviamente el 99 o 98% del conocimiento lo tiene él, pero el 2% se la mato a veces yo. No es fácil, nada fácil. No es fácil. Y a ver, y que el profesor haya aceptado esto, cuando esto ni siquiera existía. Ahorita ustedes lo conocen y dicen, pues así tendría que ser, ¿no? ¿Por qué no es así nuestro deporte? Sí, pero esto, antes de haber entrado aquí, ustedes no sabían que iban a ver aquí el deporte adaptado. Tal vez venían con una expectativa distinta a conocer. No, el deporte adaptado es, nosotros nos enfrentamos con las mejores metodologías que tienen los alemanes, que tienen los estadounidenses, que tienen los países de primer mundo. Nos enfrentamos con esas metodologías. ¿Por qué? Porque el deporte adaptado utiliza en Alemania la misma metodología que utilizan para entrenar a los convencionales. O sea, no hay una diferencia significativa. Y en ocasiones parece que se menosprecia, no parece, se menosprecia a veces los resultados. ¿Por qué? Por desconocimiento. Pero por eso fue que los invitamos a ellos, porque han soportado mucho. Pero no solamente se convierten en mejores atletas, se convierten en mejores seres humanos. ¿Por qué? Porque soportar esto, el día que ellos dejen el deporte, van a poder ser estudiantes de excelencia, van a ser padres de excelencia, van a ser empresarios de excelencia, porque son capaces de poder soportar una tolerancia al esfuerzo. El día que tengan 5 bebés, no se los van a dejar a su suegra, ¿verdad? Los van a cargar ellos. ¿Por qué? Porque ya lo pasaron. Entonces, para concluir, quiero leer solamente dos párrafos. El concepto de grupo colegiado emerge como respuesta adaptativa ante la necesidad de que nuestros atletas alcancen mayores rendimientos deportivos, pues otros países están optimizando sus modelos de intervención en el deporte usando el pensamiento científico, incrementando cada vez más resultados a su favor, alejándose así de naciones con procedimientos tradicionales. Nosotros en el deporte adaptado no lo estamos haciendo de esta manera, lo estamos incrementando. Y Otto, por favor, la última. La valía de este concepto es que es replicable. O sea, esto no es solamente, pero puede ser Fernando, Juan o Agustín. Si esto se capacita, ¿cuál es tu nombre, profe? Diego. Si Diego puede ser un muy buen entrenador con un muy buen grupo y puede producir resultados muy superiores a los que actualmente produce. ¿Por qué? Porque van a entrenar otras áreas. Es decir, esto es replicable y suponemos que el concepto de grupo colegiados contribuye más a los fines del entrenamiento deportivo que el paradigma dominante actual. ¿Y cuál es el paradigma dominante actual? El entrenador unidecisor, el entrenador rey, el entrenador que con menos conocimiento en otras áreas, nuestro sistema le faculta que tome decisiones en esas otras áreas. Ahora esto no se logra juntando ustedes que se junten y digan, doctor, ¿no quiere estar conmigo? Psicólogo, entra conmigo. No, tiene que haber una preparación, una capacitación. Por eso nosotros estamos implicando y solicitando que nos permitan hacer grupos colegiados, entrenados por un servidor en el área metodológica, entrenados en el área psicológica, entrenados en el área médica y entrenados en conjunto. Porque no es el hilo negro, claro que es el hilo negro. Yo les decía, claro que es el hilo negro. Todo el mundo sabe que es, ¿y quién lo hace? ¿Quién funciona? Y además cuando hablamos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el Congreso Internacional, cuando hablamos de algo, la gente cuando expone algo, dice, bueno, ¿y dónde está la validez de eso? ¿Dónde se ha demostrado? Nosotros tenemos evidencias de que el trabajo que hemos hecho es el respaldo de sus investigaciones. Hoy por hoy somos el grupo con mayor medallas, con mayor número de ganadores seleccionados, y si Dios no dispone otra cosa, seremos los que quedamos en hegemonía en Tokio. Eso es lo que esperamos. Es un aplauso, ¿no? Llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Hace rato cuando mostró la gráfica, habló de la moda y del guataje.
que puede variar y que es muy complicado predecir cómo Sí. va a ser la siguiente gráfica. Y en este grupo multidisciplinario, pensando que no nada más hay un responsable del entrenamiento de los chavos, sino varios, ¿cómo se puede saber de esas 4 disciplinas que están implicadas, cuál se tiene que reforzar o cuál falló o cuál funcionó mejor para que la gráfica saliera de tal o cual manera? El wattaje nos mide directamente la fuerza muscular. Entonces, cuando hay una variación del número de la moda en el 25% del percentil 25 hacia adelante, eso nos indica que hace falta más trabajo muscular. Entonces le decimos al entrenador, junto con el médico, se tiene que diseñar la carga de trabajo para aumentar la fuerza resistencia. Definimos anatómicamente dónde está la falla. Ya que determinamos la falla, vemos la antropometría del atleta y en conjunto determinamos que hay que mejorar fibras rojas, hipertrofia, ahora contracciones musculares. Y nos vamos con la persona que trabaja con nosotros, que es un especialista en preparación física, en el gimnasio, y determina qué tipo de baterías va a efectuar durante cuántas sesiones para lograr que el trabajo del wattaje se duplique o se intensifique, específicamente en ese detalle. Cuando vemos que el trabajo no nada más que se está cayendo y la frecuencia cardíaca se está alterando, me toca a mí. Yo tengo que lograr que el endurance se mejore, la resistencia. ¿Cómo lo hago? Mejorando los trabajos aeróbicos y anaeróbicos. Entonces me toca a mí. Cuando vemos que el atleta no está dando la impetuosidad que tiene que dar y no está dando el 100%, ¿a quién tenemos que recurrir? Le preguntamos al psicólogo y el psicólogo hace una actitud y hace un trabajo especializado con ese atleta para definir por qué no se está metiendo total y completamente. Entonces todas las variantes van unificadas siempre hacia cada responsable, pero conjuntadas. Es lo que buscamos siempre. O sea, tratamos de encontrar indicadores. No tenemos una respuesta específica. Eso es muy importante también del conocimiento actual. No hay recetas. Hay sujetos que procesan información y que inventan. Tenemos filósofos extraordinarios aquí en la UNAM. León Olivé es uno de ellos que trabaja filosofía de la ciencia y se acepta que actualmente lo que hacemos los seres humanos es inventar modelos del mundo, porque si no aceptamos que los inventamos, pero el hecho de inventarlo no significa que todo sea igual. Invento un modelo y establezco objetivos a conseguir y si sucede en un tiempo futuro el pronóstico que mi modelo está diciendo, quiere decir que la validez de este modelo funciona. Pero si yo les digo voy a obtener un plátano y obtengo una manzana, quiere decir que yo tengo que ver mi modelo. Entonces lo que hacemos, no tenemos una receta en especial, nos juntamos y analizamos desde forma crítica qué indicadores, establecemos un proceso y lo echamos a andar y puede ser que no funcione, pero sabemos que eso nos previene, nos hace detectar errores en etapas tempranas. Si nosotros diríamos como en la época moderna, como los positivistas decían, esto va a suceder así y soy ciego a esto, voy a detectar el error en los Juegos Panamericanos y ya le echamos a perder su carrera deportiva. Pero además no es tan empírico. Si estamos viendo que hay un trabajo de eficiencia en el wattaje y vamos con el especialista y nos dice, no, que haga lagartijas ya con eso. Yo me le paro siempre y le digo, espérame, el músculo tiene el bíceps, tiene inserciones en el codo y tiene inserciones en el hombro. Entonces dime, ¿cuál vas a trabajar? Y si vas a trabajar, yo creo, y yo le digo mi ponencia, yo supongo que la falta de fuerza está porque su conejo, su bíceps, está en bolita nada más. Entonces, el trabajo de inserción del trabajo no está siendo posible. ¿Cómo lo vas a hacer? Para esto yo ya sé que para trabajar las inserciones se trabaja en el predicador, con la barra Z, donde hay completamente extensión y se trabajan las inserciones del bíceps. Él tiene que saber perfectamente y tiene que estar ubicado sobre lo que estamos hablando. Ese es el trabajo científico que hacemos, basado en evidencias, porque sí me puede llegar a inventar un trabajo de resistencia con ligas, pero donde está implicado las inserciones, que es donde tenemos que trabajar, o si tenemos que trabajar el volumen, y a lo mejor no tiene que resaltar más, tiene que ser concentrados, ¿sí? Con mancuernas específicos. ¿Y cómo lo saca? Tiene que sacar el RM primero, si no tiene RM no puede sacar, ¿sí? Maximales. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque en ocasiones, por eso se requiere un trabajo propedéutico para poder trabajar.
porque en ocasiones este chico que llegó, que es especialista, él traía un modelo de trabajo ya y él asumía que lo único que tenía que hacer es llegar y replicar lo que él ya sabía. No, le dijimos, lo que nosotros necesitamos de ti es que tus conceptos los adaptes a lo que necesitamos, al objetivo en específico. Esto que parece muy fácil de decir es increíblemente complicado de incrementar en cuanto a competencia. Que me digan a mí, Juan, pues tú puedes saber mucho, pero a mí lo que me interesa es que esta persona en concreto realice esto. Esto que le estoy diciendo es bien complicado de hacer, pero para poder trabajar colegiadamente no nos importa cuánto sabes, cómo lo haces, tienes que adaptarte al objetivo en turno. Profesor. En el gesto, digamos, de la abrazada, Sí. pongamos de color. Profe. O sea, el ángulo, porque además es por grupos musculares, ¿no? Claro. ¿Lo determina el biomecánico o el entrenador? Normalmente cuando hay un efecto que tiene consistencia, flexibilidad o aerodinámica, yo lo puedo desarrollar, Okay. yo lo puedo corregir. Cuando veo que es un efecto completamente que el cual requiere una elongación por encima de lo convencional, tengo que ver al biomecánico para que nos saque vectores de flexibilidad y nos saque trabajos de resistencia implicados en la elasticidad o en la flexibilidad del músculo, es lo que hacemos. A veces yo lo resuelvo. Si hay una abrazada que es un error cotidiano de una terminación de la abrazada, yo lo puedo corregir. Pero eso es un trabajo de una persona con discapacidad en la cual no tiene movilidad completa del manguito rotador. Tengo que ver a un especialista, el biomecánico, el que me define dónde hay la flexibilidad, dónde no lo hay. ¿Sí? Perfecto. ¿Una pregunta más? Por favor. Buenas tardes, qué gusto verles. Tengo una pregunta en función de que determinaron lo que es la adrenalina en la capacidad de resistencia que uno necesita generar. Por tanto, también se reproduce prácticamente la noradrenalina para poder llegar a un equilibrio fisiológico. Es decir, para mí viene una hipótesis. ¿Podría ser probable que la reproducción de la dopamina sea un factor interesante a través de los neurotransmisores en las cuales pudiera resistir mayor la capacidad de resistencia durante el esfuerzo? Por supuesto. Claro. Eso que acaba usted de decir es extraordinario. Eso se llama estado de flujo. Y tú conoces más de fisiología, perdón que te hable de todo. Es que, Conoces un poquito más de fisiología, porque no cualquiera puede hablar de lo que son dopaminas, ¿cierto? bueno, es que tuve problemas yo también de salud y yo también me dedico aquí a estudiar aquí en la Facultad de Química. Pero una de las discapacidades que presenté en ese momento en una hemorragia cerebral al causar mi hidrocefalia, mi motricidad empezó a tener un movimiento tan rápido como yo pensé que lo tenía. Para ese momento conocí lo que son los aceites esenciales y yo empecé a oler uno en específico que contiene un compuesto que es el limoneno, derivado del limón. A mí me benefició en el aspecto de generar una consistencia muy alta y yo también ya quería salir de las condiciones en las que yo me encontraba. Por esa razón estoy aquí, ¿verdad? Pero haciendo mención como que justamente el limón fue algo que me reprodujo a mí una secuencia de poderme mover y poder mejorar obviamente mi motricidad y obviamente mi lenguaje. Ahora ya me expreso bien. El doctor me va a regañar si yo platico ese punto, pero... No, adelante, profesor. Pues, Algo muy simple, siempre que hablo en mis conferencias algo de sexualidad, siempre me regaña porque me dice que no soy. Tan simple. Los hombres... ¿pero qué tiene que ver, profe, con...? Llegamos a tener disfunción eréctil por cualquier situación, a veces por una intoxicación alcohólica, se produce una disfunción eréctil derivada de una intoxicación alcohólica en el porcentaje de alcohol en la sangre y no se logra. Y los hombres nos quedamos con la duda cuando tenemos conocimiento que es un problema de insuficiencia de erección, cuando es un problema psicosomático causado ¿por qué? Porque es un momento temporal de intoxicación. ¿Qué va a pasar en el siguiente protocolo? Que el muchacho, el adolescente, el joven vaya a tener un protocolo sexual con la misma persona y en aquella vez no lo tuvo porque tuvo una intoxicación alcohólica y por eso no tuvo erección. No, como no lo sabe, va a pensar que ya es una impotencia y se vuelve un problema psicosomático, ¿sí? Cuando para que haya una erección debe haber producción de dopaminas y las dopaminas se producen aquí en zona de confort y lo que produce es que hay un estímulo efectivo para que haya una mayor movilidad, por supuesto. Esta es la referencia de la producción de dopaminas que estaba pasando a ti o que te está pasando a ti o que te puede pasar a cualquiera. Pero si no conozco esto que estoy hablando, lo básico,
¿Qué pasaría si me pregunta un atleta y no sé decirlo? ¿Te imaginas la cuestión que hay? Entonces, por eso es importante conocer, y esto que estoy diciendo, por supuesto, las dopaminas y todas las sustancias energizantes pueden causar movilidad extremadamente. El hecho de poder soportar una carga, lo que le decía, la estimulación que tiene es la producción de endorfinas y de todas las sustancias necesarias para mantener una actividad más por allá, muy por arriba de los tolerantes lácticos, a base de cafeína o de cualquier otro elemento químico que produzca, ¿cierto? El ideal de competir en un estado bioquímico es que el atleta pueda voluntariamente entrar a un estado de secreción de dopaminas. Ese es el estado idóneo. Eso se llama estado de flujo. Esto está bibliografiado por un filósofo, un psicólogo ruso, Mijail, que dice que los atletas logran sus mejores rendimientos en ese estado de flujo. Se le conoce como la zona. Pero ese estado de flujo es muy volátil. Es extremadamente volátil. Cuando todos que hemos estado enamorados, en ese momento no hay, no hay sobreestimulación y agotamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos inundados de todos estos compuestos bioquímicos. Pero ese estado es muy volátil. Y por eso con ellos primero trabajamos secreciones de adrenalina, no para que ellos piensen, voy a secretar adrenalina, no. Ellos, si ahorita fuera el objetivo, ellos podrían entrar a un estado de activación adrenérgico. Ya que sabemos que prácticamente ellos pueden entrar a voluntad a este estado adrenérgico, se les enseña además a entrar a un estado de dopamina. Pero como este es muy volátil, primero tenemos que tener la base adrenérgica para que la dopamina, si se llega a ser volátil, no se vaya. Si enseñamos primero esto, no hay un sustento en donde poderlos, que ellos lo puedan tener. El estado competitivo es... ¿Quién se casó por la iglesia? Por la iglesia. Venga para acá, profe. 3 veces. No sé, mismo infierno, pero diferente diablo, ¿no? La vez que se casó usted, la primera vez, ¿qué sintió cuando iba de la entrada al altar? Unos nervios increíbles. Ese estado que él sintió, o que todos hemos sentido, es un estado que tal vez nunca en su vida había sentido. Bueno, si usted se graduó por examen profesional o algo así, es más o menos lo mismo. Es lo que ellos sienten cada vez que van a competir. Si el profesor, si el compañero hubiera estado entrenado, no hubiera sentido aversivo ese estado. ¿Por qué? Porque como es un estado que cotidianamente ya su cuerpo reconoce, no hay aversión. Pero como me lo está diciendo, no había pasado eso y de repente iba caminando y ¿qué sentía usted? Que todo el mundo se burlaba cuando se reía, ¿no? Cuando lo volteaban a ver y decía... ¿Por qué? Porque era una realidad bioquímica que usted nunca había experimentado, aunque siempre estuvo latente. Si nuestros atletas no están entrenados adrenérgicamente, cuando llegue el momento de la competencia, su gesto técnico puede ser errático, puede ser distinto y puede ser totalmente diferenciado. ¿Por qué? Porque nadó 900 ocasiones en una bioquímica como estamos ahorita todos y no en esa bioquímica que usted experimentó. Gracias por pasar. Esa sería la respuesta. Y pues... Normalmente lo que llamamos adrenalina, esto lo estamos hablando muy científicamente y muy propiamente, completamente. Al atleta no le podemos decir eso, porque si le preguntamos lo que explicó, va a ser difícil que ellos lo entiendan. El estado de adrenalina es cuando el atleta llega previamente y está no 10 minutos antes de la prueba, está 4 horas o 6 horas o 2 días antes pensando en la prueba. No voy a calificar, y si califico, híjole, si puedo ganar, no puedo ganar, si esto, y si me resbalo, y si me pasa. Eso es un estado de adrenalina previo durante mucho tiempo antes. Ese estado de adrenalina debe de entrar 3 minutos antes de la prueba, 4 minutos. En ese momento que ahora sí. Si eso lo hace con antes, se agota.
Y hay que explicarles que las dopaminas es un momento de tranquilidad, de no pensar en la prueba, de pensar en un momento padre de que nos pasó en la vida. Y eso lo hacemos en equipo. Por eso a veces tenemos que hablar y hacer más coloquiales nuestras transferencias para con los atletas, pero necesariamente tenemos que conocer todo. A mí me gustaría, por último, caballeros, ustedes 10 segundos, compartan con... 8, 7, 6. Tú. Pues tú, ¿qué sientes de estar trabajando con esta forma? ¿Qué opinas? ¿Qué puedes transmitir a ellos? Con unos pingones. De que pues es un buen grupo colegiado porque hemos trabajado de una manera muy distinta a como otros trabajan. Es una manera donde pues, nos hemos sentido muy a gusto desde que llegamos. Se puede ver los cambios fisiológicos de hace un año a como estamos ahorita, el cambio de la masa muscular del cuerpo a la que tenemos ahorita. Se ve el rendimiento y bueno, más que en todo que la comunicación que hay entre el equipo, ¿no? Y esto. Gracias. ¿Tú quieres decir algo? Yo creo que antes no éramos nada y llegamos aquí con el entrenador y con Juan y con el doctor y llegamos así como a ver qué hay aquí. Ya pues esa vez ya nos jaló por primera vez y ya de ahí estamos ahorita aquí hasta donde estamos ahorita por ellos, por el doctor, el profe y el psicólogo, y ya ellos han exprimido, han sacado nuestro potencial, nuestro talento y lo hemos seguido desarrollando así como el equipo y todo así, y pues gracias a ellos estamos aquí y tenemos lo que tenemos por ellos. Nos dicen que somos unos animales ahora, nosotros equipos enemigos, que somos unos animales, que parecemos un zoológico, porque, por ejemplo, el día anterior en Indianápolis ellos no fueron descendidos en Indianápolis, ¿saben lo que estamos hablando, la profe Diego? No fueron descendidos para Indianápolis, ¿por qué? Porque ellos están seguros al Panamericano y a Juegos Olímpicos, ya están seguros. Los que fueron a Indianápolis, algunos tenían que dar la marca ahí o a ver el próximo selectivo, ellos ya la dieron, ya están clasificados, entonces no descendieron, llevaron un trabajo el día anterior de su prueba principal. Por ejemplo, mañana compiten 100 pecho, que es su prueba principal, y hoy nadaron un lactato y veo 2, una friega, una joda total. Y entonces ven cómo estamos ahí, cómo salimos y cómo todos, no, se parece un zoológico, ustedes. Sí, somos un zoológico de animales, pero felices. Pues vamos a regalarles una parte. Gracias. Darles muchas gracias. Esto que estaban sintiendo y que decían de las gentes que se habían gastado, lo que yo estaba sintiendo cuando yo los presentaba. Imagínense qué responsabilidad y qué paquete. No. En realidad todavía tengo esa adrenalina, es un compromiso y además para mí un honor como persona con discapacidad, como atleta que fui, como representante del deporte adaptado, tanto en la UNAM como en la Federación de Silla de Ruedas, el saber que existe esto, que las personas con discapacidad tenemos mucho más capacidad de las que puedan imaginar, como se los dije la primera vez, podemos sorprendernos, permítanos seguir haciéndolo. Y estoy muy honrada que él está en nuestra casa de estudios y donde he compartido con ellos, pues estén aquí. Y la verdad es que yo sigo muy nerviosa. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Para el doctor, sí. Que yo creo que... Y un comercial, el próximo jueves estoy con ustedes, tenemos de la rehabilitación al deporte, jueves 23. Voy a estar contigo, te quiero hacer muchas cosas porque es una emoción estar con ustedes. La verdad nos gusta mucho trabajar con Ale. Hemos encontrado a alguien que realmente se da cuenta del valor que se tiene en este proceso y nos venimos con mucho gusto, suspendemos algunas actividades con mucho gusto. Me gustaría seguir contando con ustedes el próximo jueves. Tenemos una conferencia plática de lo que es de la rehabilitación al deporte. No es una capacitación como tal, porque no hablamos de sistemas energéticos, que hacer otro plano completamente diferente, pero conocer lo que se hace con las personas con discapacidad, de la discapacidad, de la rehabilitación al deporte. Espero que estén conmigo el próximo jueves. Estaba en la mesa, entrando, ahí estaba el reconocimiento, por favor. Aquí en la mesa de Rosalía, pregúntale a la maestra, por favor. ¿Sería el jueves 23? Es el siguiente... ¿Jueves 23? No, el siguiente jueves Jueves 25, perdón. Sí, ¿verdad? Porque Jueves 25.
Jueves 25 a las... Usando Mijail, estado de flujo la zona. El libro... Estado de flujo. Ajá. Libro... Metas a internet. Mijail, ¿qué? Tiene un nombre impronunciable. Ok. No, aquí está.